tema muy chévere y como lo decíamos, no lo habíamos manejado, a pesar de que todos hemos pasado alguna vez por algún cuadro de disfonía, por una gripa, por un sobreesfuerzo, unas vacaciones, cuando nos serenamos, como dicen por ahí los papás, pero Cuando no lo habíamos, parrandeamos, no la lo época de habíamos. las parrandas. Ah, no, 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 eso ni idea. Es así que llegaba uno, pero con incapacidad de voz. Total. Y uno se creía muy chic porque tenía una disfonía después de una parranda. Total, no, uno gritaba en los partidos hasta que no tuviera voz porque era muy, muy cool Era no muy tener chévere, voz. sí, Sí, Ah, no sí, está sí, ronco. Significa que ha pasado muy bueno. sí, qué horror. pobres Es cuerdas como llegar de la Qué vocales. costa sin inconsciencia, qué broncearse. pesar. Sí, también me pasó todas las anteriores. Todas las anteriores, las insoladas. Bueno, les propongo que las voy a presentar. Mientras tanto, se van uniendo las personas y vamos entrando aquí en materia. Primero que todo, agradecerles a estas personas que le dan prioridad a estos temas, que se unen para aprender, para ampliar esos conocimientos sobre la aromaterapia como apoyo a tantos profesionales de la salud que llegan a este mundo como clientes o como usuarios, como consultores. Yo tengo el placer de estar hoy con Lina. Lina se formó como fonoaudióloga. Estos últimos años anda reconociendo nuevas fortalezas, entonces se formó como terapeuta transpersonal. Yo pienso que ese es como un camino cuando está en el mundo de la salud y es entender que el bienestar trasciende el cuerpo, ¿no, Lina? Tan lindo empezar a vernos desde ese ser holístico, que es el que proponen este tipo de terapias. También está certificada en masaje ayurvédico. Hoy no vamos a entrar en chakras y en cosas, pero ya la tenemos planillada para otro momento, tanto con el tema de la psicología transpersonal como el tema del masaje ayurvédico. Y bueno, realmente lleva ejerciendo como profesional en la fonoaudiología, pues mejor dicho, 28 años. Es una persona que ha trabajado mucho. Luz a cuenta, esa es una cosa que no hemos contado, que se conocen desde la universidad, se formaron en Sí, fonoaudiología juntas. Y Fuimos bueno, amigas en la universidad, muy cercanas. yo me acuerdo que tú me sí, contaste cuando te encontraste a Lina en un encuentro y me dijo, "Oh, me encontré con una amiga en la universidad en un encuentro de Juice". Fue como, Ajá. wow, el descubrimiento. Entonces es rico porque vamos encontrando esa afinidad que vamos teniendo con tantas personas a lo largo de la vida. Y por otro lado, Luza, que también hace parte de nuestro grupo de Just, es educadora especial, se formó también como fonoaudióloga, se formó como magíster en educación, tiene mucha experiencia laboral con maestros, terapeutas y familias por más de 35 años. Y muchas veces cuando Luza me dice, mi Beatriz, hagamos algún tema, ella inmediatamente, ella tiene un puente que le sale de la mente a la comunidad educativa. Entonces ella piensa en mismo en los docentes, en el estrés, en ese rol que tienen como educadores y bueno, en este momento, en ese aspecto de su salud y su bienestar, que es la higiene vocal. Ahorita yo les contaba, cuando nos reunimos a preparar, les conté que ya 2 veces yo he pasado por terapia de fonoaudiología, ha sido lo máximo. Ambas veces me he salvado de tener que entrar en una cirugía. Y desde que estoy en JUS, diría que no he tenido ningún cuadro de disfonía. La higiene vocal cambió completamente, obviamente, a través de las terapias. Y yo creo que cuando uno utiliza a JUS como complemento, los síntomas residuales de las gripas son menos. Entonces también el efecto residual que tiene en el cuerpo es menor, no se vuelven crónicos ciertas condiciones, como lo que nos va a explicar ahora Luisa, que es la diferencia entre disfonía y afonía. Entonces te doy la palabra a Luisa para que empecemos por aclarar esos términos y que las personas empiecen a recordar cuando estuve así, cuando he estado así o cuando tienen a alguien cercano con esa condición. Bueno, mil gracias. Estos son dos términos que los usamos a veces como si fueran sinónimos, pero vamos a encontrar una serie de diferencias que lo hacen muy especiales, sobre todo para el tratamiento que vamos a implementar hoy. Entonces, son términos que ambos se refieren a unas alteraciones relacionadas a la voz. Especialmente son términos que uno los escucha mucho con relación a los maestros, a los cantantes, a los periodistas, a los locutores. Y hoy en día es un término que el youtuber, el que está constantemente hablando y transmitiendo, puede estar enfrentándose con mucha
regularidad a situaciones de esta. Entonces, afonía, como indica la palabra, se refiere como a la pérdida total de la voz. O sea, ¿qué pasa? Que la persona no puede producir ningún tipo de sonido. O sea, la voz de acá no le sale, por muchas razones, que a esas razones las vamos a ir viendo ahorita de una manera muy didáctica que quisimos traer para ustedes, para que se queden con la claridad en cuál es el camino que deben estar implementando para atender esta situación. Entonces, las personas con afonía no pueden de manera efectiva generar ningún sonido. Entonces, totalmente está sin voz. Y la disfonía es un trastorno vocal que implica alteración de toda la calidad de la voz, pero lo conocemos como la ronquera, como la voz entrecortada, como dificultad para producir algunos sonidos. A diferencia de la afonía, uno sí escucha algo de voz en la persona que está hablando, pero la escucha diferente, la escucha con una fatiga vocal, y esto tiene muchas razones, y las razones, a pesar de muchas veces estar con una alteración de salud, también puede ser por una mala técnica vocal, que las vamos a ver ahorita. Puede tener una infección respiratoria, puede tener problemas de salud. Entonces, ambos conceptos son particularmente problemáticos. ¿Por qué problemáticos? Porque las personas no pueden usar la voz de manera efectiva ni de manera profesional. Entendamos que estas personas que hemos nombrado, actores, maestros, periodistas, su instrumento de trabajo principal es la voz. Entonces, en la medida en que la vemos deteriorada, ya sea por una afonía o por una disfonía, ahí es donde vamos a ver las alteraciones. Hoy vamos siempre a recomendar pasar por una evaluación. Muchas veces arrancamos y ya estuviste haber arrancado, me imagino como nuestro sistema de salud, médico general, otorrino, de otorrino, te remitieron a fonoaudiología. Hoy, vocólogo, Lina. Hoy el término correcto es vocólogo, la persona que está estudiando y trabajando en la voz de las personas para entender la mecánica de la rehabilitación de la voz, que ahorita Lina nos va a contar un mundo de Aquí ya cosas. tenemos una vocóloga que está conectada. Que Dios santo bendito, La auditoría. maravilloso, maravilloso. Entonces, lo más interesante es que tengamos presente que lo que vamos a ver hoy nos vamos a dedicar como a conversar un poquito de estas dos alteraciones. Hay muchas más, pero estas dos alteraciones son las que nosotros vemos y en nuestra experiencia, en mi experiencia, no como ni como fonoaudióloga que manejaba voz, ni como fonoaudióloga, ni como vocóloga, nunca, sino como estar escuchando a esos maestros o estar escuchando a esos terapeutas o a esas personas que su instrumento principal es la voz y uno dice, ay, ahí ya empezó. Tiene una alteración, se le nota, reseca la garganta, está haciendo estas alteraciones, entonces ahí uno empieza como a identificar cuál es el camino que sigue. Entonces, Luna, espero, antes de dime. que continúes y nos cuentes cómo uno de los síntomas llega a eso, quería que generáramos un poco de sensibilidad con respecto a lo que representa una disfonía o una fenía. O sea, le genera aislamiento, no se puede comunicar, le genera frustración, le puede generar rabia, incluso le puede generar esa ansiedad anticipatoria. Voy a tener tal cosa, voy a estar ronco. Imagínense una Total. persona, un cantante, una persona que se presenta, que tiene que dar un discurso, que tiene un compromiso, que va a participar en un congreso, ¿cierto? Entonces, frustración. Y recordemos también que la voz se vuelve como esa huella. Muchas veces cuando nosotros llamamos a alguien que estamos agripados o estamos disfónicos, no nos reconocen con quién hablo. Bueno, pues con mi Ujú. actriz, y eso genera como, soy yo, pero no soy yo. Bueno, Así hablemos es. un poquito como de esos síntomas que nos llevan a tener ese tipo de condiciones, porque al final de cuentas también la disfonía o la fonía es un síntoma, pero qué condiciones nos llevan a tener ese síntoma como un efecto, por decirlo de alguna manera. Claro que yo te propongo, antes de que entremos a los síntomas, que escuchemos a Lina Ah, y bueno, que de una manera rápida nos diga cómo producimos la voz. me O sea, encanta. cómo en este aparato fonoarticulador hay esa producción de voz y qué está pasando cuando ¿Qué no vías? sale. Sí, señora. Listo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, sí voy a hacer una precisión antes de eso y es, ya lo dijo Beatriz, que la fonía y la disfonía eran síntomas, porque
o sea, eso viene de una alteración que tiene un compromiso generalmente orgánico, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que la idea de este live no es hablar de la patología, pero encontramos, nódulos, pólipos, edemas, laringitis, que generan la afonía o la disfonía, incluso a veces también causas emocionales, para que lo concretemos un poquito. Pero entonces, atendiendo como a esa pregunta de cómo es que se produce la voz, pues todo empieza con el aire, porque sin aire no hay voz, y es así de simple, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros inhalamos, sentimos como que se expande esta caja torácica, ¿cierto? Los pulmones como que se abren, se llenan de aire, y ese aire tiene que empezar a recorrer un camino, que ese camino es el que nos va a llevar a que se produzca la voz. Entonces, él empieza pues pues inhalamos, sentimos que nos vamos llenando de aire, empieza a hacer su recorrido, pasa por laringe, en laringe encontramos cuerdas vocales, y ahí es donde se produce ese sonido. ¿Qué pasa? Que el sonido ahí todavía es muy incipiente, es algo muy básico, ¿sí? Necesitamos que él siga recorriendo el camino, entonces tiene que pasar por la garganta, por la boca, por la nariz, hace todo un recorrido largo para que eso pueda llegar a convertirse pues como en la palabra, ¿sí? Pero entonces cuando llega a laringe, ahí en laringe, él hace que nos vibren las cuerdas vocales. Las cuerdas no son como las cuerdas de una guitarra que nos imaginamos dos tiritas así, sino que son unos músculos que cuando el aire pasa, hace que las cuerdas vibren, y ahí es pues donde se produce ese sonido, ¿cierto? Entonces ya entran, ahí ya entran pues como en esa caja de resonancia, que es la que nos va a dar el color a la voz, y la que nos da ese sello personal, el que hace que la voz tuya no sea igual a la mía, ni a la de Luz Ángela, ni a la de ninguno, todas son distintas, y ese es pues como nuestro sello personal. Pero luego ese aire continúa su recorrido, pasa por la lengua, los labios, los dientes, el paladar, y ahí es donde se transforma en palabras. Entonces, para que nos acordemos, pienso que esto nos ayuda como a entenderlo más, que pensemos que el aire es el que mueve la voz. Las cuerdas la crean, y la boca la convierte en palabras, ¿sí? Entonces, ahí podemos, como para que hagamos un símil y comprendamos mejor, es compararlo como con una guitarra, ¿sí? La guitarra se parece mucho como a nuestro aparato fonador, y de hecho nuestro aparato fonador termina siendo un instrumento, es el instrumento que nos permite ponernos en contacto con el otro, el que nos permite exponernos, ¿sí? Entonces, la guitarra tiene como un cuerpo, ¿sí? Que está conformado por las cuerdas, que si nadie las toca, no hay sonido, ¿cierto? Entonces ese es como el aire, ¿sí? Pero también creemos a veces que si la tocamos muy duro, va a sonar muy duro. Y no, porque podemos sonarla muy duro, pero si el huequito que tiene la guitarra en su cuerpo lo tapamos, ¿sí? El sonido, pues la nota va a ser como ahogada, y eso mismo pasa con la voz, porque ahí, entonces ya, acuérdense que les había dicho que es como un camino, el aire tiene que seguir subiendo, y nuestro cuerpo hace las veces también de una caja de resonancia, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante y sobre todo pues como para las personas que trabajamos con la voz, tener muy presente eso, porque es como lo que nos va a dar proyección. Entonces hay que hacer una muy buena utilización de la voz, ¿sí? Entonces, pues, y muy buena utilización de la voz en cuanto a que no podemos ni forzar mucho, por eso les decía lo de tocar la cuerda, ni tampoco pues como súper relajado, porque entonces también ahí se desafina, ¿cierto?
Y luego ya viene la parte de la articulación, que esa es ya pues su función la asume la lengua, el paladar, Los los dientes. labios, los dientes, y es lo que nos va a permitir eh, transmitir un mensaje que sea claro y preciso, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que este instrumento que nos pone en contacto con el otro, que es el que nos permite socializar, el que nos permite transmitir el mensaje, lo debemos cuidar, y por eso también es como el objetivo de esta charla, cómo lo podemos cuidar y apoyarnos de alternativas pues naturales como las que Jus nos trae. Dine, tú nos hacías tomar conciencia sobre la importancia, digamos, de los senos paranasales, como parte de ese recorrido que hace Eso el hace aire. parte de esa caja de resonancia que es como la cavidad nasal, donde también entra todo, pues sí, nariz, senos paranasales y eso hace parte de esa resonancia, que la podemos sentir si, por ejemplo, nos ponemos aquí la manito y hacemos como el sonido de la M, sin apretar mucho, porque lo podemos sentir aquí, lo podemos sentir aquí, pero podemos ir subiendo ese sonido hasta sentirlo acá, ¿sí? Porque esas son como unas cavidades donde el aire entra, pasa y hace resonar ese sonido, hace esa proyección. Súper. Pero entonces, como conociendo esto, conociendo esta explicación de Lina, conociendo la diferencia entre estos dos conceptos que tenemos, queremos proponerles 3 casos clínicos. 3 casos que nos los inventamos como de nuestra vida diaria, de lo que fuimos encontrando, de lo que siempre nos preguntan, y creemos que ustedes se pueden ver identificados en uno de esos casos y puedan decir, ay, pues, pucha, yo necesito este plan de manejo, yo necesito esta orientación. Entonces, arrancamos, Beatriz, voy a arrancar con este primer caso, Te donde escuchamos. les voy a contar, pues, como una situación supremamente repetida. Entonces, al principio les contaba mi experiencia con maestros, el trabajo con maestros, y esta es una situación que uno encuentra muy cotidiana. Entonces, vamos a ver a un hombre de 45 años, profe de primaria. Ustedes y quienes están conectados, que ya vi profes acá conectados, saben la diferencia en el tiempo y en lo que hay que hablar en primaria y en secundaria. O sea, uno estando en primaria, uno habla todo el día, porque además de pasar muchas cosas escritas, tiene que explicar muchísimo. Un poco menos en la secundaria, pero la voz es fundamental en la primaria. Entonces es una persona que está consultando porque viene 2 semanas seguidas con una disfonía en evolución. ¿Qué significa esa disfonía en evolución? Está ronco, siente la garganta irritada, siente dificultad para emitir incluso sonidos claros. Él cuenta que esto empezó, fue por unos síntomas respiratorios como un resfriado, empezó con un resfriado común, congestión nasal, dolor de garganta y un poco de fiebre. La voz se le ha ido volviendo más grave y más fatigada conforme van pasando los días. Uno siempre identifica, si estamos atentos a lo que la persona está hablando, uno le identifica en la voz de la persona ese cansancio. Incluso uno si es Sí. atento, identifica si la persona está nerviosa hablando. Inmediatamente se siente una voz trémula que uno dice, la persona está nerviosa. Entonces, pero como en este caso no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de que estamos identificando una voz, un tono grave, fatigada. Entonces, ha tenido tos seca y en las últimas 48 horas ha empeorado. Él tuvo una incapacidad, pero él tuvo que regresar a la escuela a seguir trabajando, entonces él no pudo tener ese reposo vocal, que es lo primero que uno recomienda cuando empezamos a sentir una afección. Cierre la boca. Es lo primero que uno tiene que decir. Entonces, encontramos más o menos como un diagnóstico probable que fue una laringitis viral posgripal. O sea, después de esa gripa, ¿qué pasó? Quedó su laringitis afectada, inflamada, y este paciente, además de que está sintiendo como una inflamación en la laringe, tiene además, no se sabe si es una infección viral o bacteriana,
pero sí está afectando sus cuerdas vocales. Lo que produce la disfonía, la sensación de fatiga vocal, lo que produce ese reflujo gástrico, muchas veces ese reflujo gástrico podría estar influyendo en la irritación de las cuerdas vocales. Uno, de manera general, lo primero que uno le dice a un maestro que tiene esta situación y que está enfrente de tantos niños que necesita hablar, primero que todo es mínimo un reposo vocal de 24 horas. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas cuerdas vocales dejen de trabajar y baje la irritación. Una hidratación permanente y una hidratación adecuada. O sea, una hidratación con agua que no esté fría. Porque en la medida en que él vaya consumiendo o muy caliente o muy fría, son unas temperaturas que también van a afectar a sus cuerdas vocales. Humidificación en el ambiente, le vamos a pedir que use muy probablemente unos antiinflamatorios, no esteroides, lo que pasa para que alivie todo el tema de la inflamación. Y en caso de persistir, de que él no se alivia, de que la fiebre antes de disminuir está aumentando, inmediatamente él tiene que consultar porque él va a necesitar un tratamiento antibiótico. Eso es de una manera general. Pero vamos a escuchar a Lina, que nos escuchó atentamente este caso de este maestro. Ella es de YUS, que pudiera recomendar cuando encontramos los profes que nos dicen, no me quiero inyectar una inyección más, no me quiero tomar una pastilla más, no, yo no quiero llegar a eso porque me estoy como cuidando y no quiero contaminar mi organismo de más medicamentos. Entonces escuchemos a Lina cuál es la recomendación para este profe que tiene esta afección. Bueno, lo primero es que va a haber momentos en los que seguramente, si es algo bacteriano, vaya a necesitar el manejo médico, ¿cierto? Y con Just, pues la idea es una compañía súper respetuosa de eso, es que Just nunca va a reemplazar ni un tratamiento médico ni terapéutico, sino que va a acompañar procesos. Tiene soluciones a algunas necesidades, entonces es una cosa que va a ayudar mucho. Lo que pasa es que hay gente que sí se ha resistido al tratamiento médico y que con Just ha encontrado pues la solución o la curación pues muchas veces, ¿cierto? Entonces digamos que en este caso es muy recomendable la cremita de tomillo, porque el tomillo tiene muchas propiedades para, pues digamos, es una crema indicadísima cuando hay invierno, para el cuidado del invierno y para los cuidados respiratorios, sobre todo cuando hay estados gripales. Claro que en todo tipo de patología respiratoria está indicado, porque además es súper bueno porque no tiene contraindicaciones, ¿cierto? Por aquí, como estaba Paulina ahorita, que es mi mamá Just, ella siempre dice que pues, es recomendado para adultos, para niños, pero es bueno en los niños de pronto hacer la pruebita, ¿cierto? Entonces, bueno, con esta cremita de Just, y en este caso que vino como después de una gripa, que quedó una laringitis, es muy probable que todo el camino por el que hablábamos ahorita esté congestionado, que haya mocos, que haya flema, entonces todo esto nos ayuda un poquito. Entonces, yo recomiendo, pues, o sea, una de las recomendaciones es aquí como en la raíz de la nariz y con los dedos índices, yo me eché mucha crema, esto con muy poquito se tiene. Vamos a iniciar un recorrido donde vamos a ir bajando lentamente y vamos como por todo este arco cigomático, y cuando llegamos acá, como a la altura un poquito más arribita de las narinas, lateralmente, vamos a hacer como un masajito ahí circular, y ahí hagamos una inspiración como profunda y sintamos cómo sentimos que se abre como toda esa vía aérea. ¿Sí? Y ya podemos acá seguir bajando. Ya estoy pensando en los que y cerramos roncan, acá. para que le hagan eso Sí. por la noche. Y si lo acompañamos con un poquito de atomizando Eucasol, pues se complementa mucho mejor, porque todos sabemos de las propiedades del eucalipto, y en Just pues está este spray que es maravilloso para eso. Entonces, recordemos que el recorrido es
desde la raíz de la nariz, bajamos, podemos hacer varios recorridos, pero este a mí me gusta mucho, como acá esta parte circular, aquí pues a la altura más arriba de las narinas, ahí uno siente como que se abre y como que el aire puede pasar más libremente, ¿sí? Como que se puede respirar mucho mejor. O también, como Beatriz lo estaba haciendo inicialmente, como por toda esta parte, ¿sí? Porque es que aquí encontramos todo esto. También, si ya estamos muy congestionados cuando se nos dan todas las itis juntas, sinusitis, laringitis, faringitis, no sé qué, incluso lo podemos hacer también como en esta parte, ¿sí? Como por encima de las cejas y hacer como, como alrededor de las órbitas, ¿sí? Podemos hacer esto. Entonces, digamos que la crema de tomillo y el Eucasol son muy indicados. Ahí estamos hablando, digamos que de una gripa que fue simple, no sé qué, pero si estamos complicados porque él sigue con disfonía, han pasado 2 semanas, ya estamos sospechando de que puede haber algo bacteriano. Entonces, ves, no traje el, sí, aquí no traje el titrí, pero bueno, nos sirve el aceite de titrí, porque el aceite de titrí, súper, Beatriz, gracias, tiene muchas propiedades ayúdame que se me fue, antibióticos. Antimicótico. Sí, o sea, ese sirve para muchas cosas. Solamente ese producto tiene un libro de todos los usos que tiene. Pero digamos que en este caso lo podemos utilizar en inhalaciones, como lo podemos también, pues como cuando nos tapamos con la toallita que tenemos, la ollita, eso le echamos, sí, con agüita caliente, no hervida, no que esté hirviendo, sino con agüita caliente, le echamos 1 o 2 goticas de aceite de titrí, nos tapamos, nos cubrimos con la toalla y hacemos las inhalaciones, también nos ayuda mucho a descongestionar. Y también el titrí es, creo que el único producto de Just que podemos llevar a la boca, que podemos hacer como enjuagues, porque si ya estamos hablando, y gárgaras, porque si ya estamos hablando pues de que hay una posible infección y pues si estamos con disfonía, a veces ya también uno ve placas allá, es súper efectivo. Listo. Y también hay otro producto que es el aceite de manzanilla, que es conocido por sus propiedades también antiinflamatorias, que también haciendo como inhalación puede funcionar muy bien en este caso. Perfecto, mil gracias, Lina. Ese en un caso muy puntual y un caso que es muy común. Vamos entonces a ver otro caso que diría uno seguiría en el top 3 y es cuando hay un abuso y un mal uso de la voz. Perdón, Luz, un segundito. Por ahí está diciendo Ángela Sánchez que son los productos favoritos en el manejo de patologías respiratorias con los pacientes. Qué bueno que que los has usado y sí. Ángela es la vocóloga. No sé quién es Ángela Sánchez. Terapeuta respiratoria. Terapeuta respiratoria. Perfecto, súper, perfecto. Vamos a ver entonces el segundo caso. Es una mujer de 38 años, es una mujer de profesión, abogada, y ha consultado porque presenta una disfonía crónica con voz áspera, fatigada y entrecortada, especialmente al final de cada jornada laboral. Se levanta bien y termina el día sin voz prácticamente. Se queja de un dolor persistente en la zona de la garganta y en los músculos de la zona cervical. La voz parece quedarse sin fuerza. Después de hablar durante 3 o 4 horas, ella ya dio todo lo suyo. Ha notado que su capacidad vocal ha disminuido en los últimos meses, especialmente después de largos periodos de trabajos en audiencias o presentaciones. También muy típico en maestros, además porque a veces
además de que abusamos de los aires acondicionados, del consumo de cigarrillos, de licor, también acá viene pues como esta síntoma que se ve inmediatamente. Es una mujer que trabaja en un espacio lleno de estrés, donde constantemente tiene que hablar en público, donde ella relata que en muchas ocasiones no usa una adecuada técnica vocal y que a menudo le toca gritar y hablar muy fuerte, porque los espacios son muy ruidosos. Entonces ella tiene que, para que su voz sobresalga, tiene que esforzarse demasiado. Y definitivamente ella siente que su dificultad más notoria en este momento es la claridad vocal. Pensamos que un diagnóstico muy probable en ella es una disfonía por abuso vocal. El abuso y el mal uso de la voz está combinado en muchos momentos por todo ese manejo de estrés que ella está haciendo y eso está afectando las cuerdas vocales y le causa la disfonía y la alteración en la calidad vocal. Un plan de manejo fácil que podemos encontrar, que podemos recomendar, sí o sí, ella va a necesitar una terapia de rehabilitación vocal, porque ella no sabe manejar la voz, porque está en un ambiente en que necesita su voz y que está constantemente como en lo que la afecta. Debe usar humidificadores, debe tener descansos vocales prolongados. Ella hay que enseñarle que tiene que evitar sí o sí gritar y hablar fuerte. Y irle reduciendo un poquito al estrés para que tenga como actividades de relajación, de mindfulness, pues como citas que haya yoga, actividades que la relajen y que la tranquilicen, porque además que uno se va relajando, también sus cuerdas vocales aprenden a esa relajación. Lina, mira lo que te llegó. ¿Qué Sí, sugieres desde JUS? entonces, pues primero, esa paciente pues debe tener un diagnóstico del otorrino, ¿cierto? Ajá. Y por eso pues llega al fonoaudiólogo y cada vez los fonoaudiólogos están también recurriendo a estos. De hecho, hoy me llegó una paciente de una colega vocóloga preguntando por la crema de tomillo porque ya está siendo pues como recomendada por ellos también. Entonces, la crema de tomillo. O sea, la crema de tomillo va a aparecer en todos los casos. Pero Total. entonces, digamos, en este caso, podemos hacer masaje como en toda esta zona laríngea, ¿cierto? Sí, cuidando de no movilizar mucho acá en el centro, porque ahí estamos movilizando pues o tocando mucho Tiroides. la glándula tiroides. Entonces la idea es que vamos a hacer unos masajes laterales como en esta zona, vamos a subir y bajar. También van a sentir ahí mismo, es que el poder de la aromaterapia es increíble, o sea, cómo va llegando y aunque no está aquí tan cerquita como lo hacíamos ahora, de todas maneras se va sintiendo ese olor que también uno siente, pues como que invita a hacer una inhalación profunda y Profundo. como que y a soltar, ¿cierto? Entonces, el movilizar esta zona va a ayudar a relajar un poquito porque es que es una persona que tiene muy mala, pues mejor dicho, no tiene mucha higiene vocal. Eh, Ujú. También pues a eso lo lleva la profesión pues del grito, el hablar tan duro, competir contra él. Ay, ¿qué Le pasó? paró Lina. Ahí también aclarar mientras Lina recupera ahí la señal y es que igual no quiere decir que esta persona no vaya a hacer el masaje que va a hacer en nariz, también lo va a hacer porque obviamente si mejora la captura de aire pues va a estar menos esforzada porque también el flujo del aire, de eso depende la tensión que se genera aquí. Ya volviste Total. Lina, es que te nos habías escapado 2 segundos. No sé qué pasó. Bueno, pero estoy. Entonces empezamos pues a hacer pues como esta movilización, ¿cierto? También pues como desde acá, también acá esa paciente, muy seguramente si uno le dice que se toque acá, eso es rígido, súper duro, súper tenso. Acá estos suprayoideos, como es este huequito que hay como debajo de la mandíbula, a veces el dedito como que ni mete, entonces también es como hacer un masajito circular, ¿sí? Que incluso puede llevar varias semanas aflojarlo, pero entonces con la cremita nos contemplamos y nos ayuda bastante. Y también, digamos, a esos pacientes, mientras que nos hacemos estos masajes, por ejemplo, estos que hacíamos acá, también podemos
ayudarle, pues, o decirle, ve, mientras te vas haciendo ese masaje, puedes hacer unos soniditos suaves, como de vibración de labios, Ujú. de vibración de lengua, y ahí se va relajando también los labios, la lengua, que son esos órganos que nos ayudan a que podamos, pues, como transformar ese sonido, ¿sí? Y nos ayudan con la relajación de todo esto. Acá también podríamos hacer como este ejercicio, ¿sí? Además que nos sirve yoga facial. De yoga facial, sí. Entonces hacemos como Con toda una esta voz queda con una parte voz seductora. Total. Rostro de y la rama voz. mandibular, ¿sí? Y a veces también hay tanta fuerza y tanta atención por el trabajo y con muchachitos y todo y gritando que también entonces nos podemos ayudar aquí con la misma cremita a hacernos masaje a nivel de articulación temporomandibular, ¿sí? Porque es que Lina, y a ella también. también le pudiéramos recomendar usar el Eucasol. Claro, es que el Eucasol también siempre, incluso el Eucasol hace parte como de una rutina de bienestar en la duchita por la mañana caliente, lo atomiza uno y entonces te abre la vía respiratoria Ujú. y nos sentimos como que estamos en un turco, Turco, ¿cierto? claro. Entonces aprovechamos ese contentis y también antes de salir como un perfumito en la Total. ropa y por la noche en la almohadita o también Ujú. si no es un lugar pues muy abierto, también chévere en el ambiente porque ayuda a purificar el aire, que además es el que te estás respirando. Total. Entonces, súper válido también el Eucasol. Mil gracias. Y vamos a tener un tercer caso, que es un tercer caso que uno cree que es menos común, pero hoy en día lo estamos viendo con mucha frecuencia. Y es esas disfonías o esas afonías donde el componente emocional es supremamente marcado. Lina lo decía ahorita, y pensando, pues siempre pensamos sobre todo en los maestros, no, en todos, en los periodistas, en los locutores, todos tenemos una carga emocional supremamente dura y difícil a veces. Salimos de nuestras casas con una maleta emocional supremamente pesada y tenemos que llegar a seguir trabajando, a tener la mejor actitud, si es con niños, la mejor sonrisa y estar atentos a los niños, a las necesidades de ellos y dejamos la nuestra por allá guardadita en esa maleta. Entonces queremos traer este último caso porque es un caso que nos podemos ver muy reflejado ahí. Obviamente, vamos a decir que en momentos tuvimos la disfonía por la laringitis o por el estado gripal, pero también por el mal manejo de voz, porque yo hoy no sé si enseñan, pero a mí nunca me enseñaron cuando me estaban formando como licenciada el manejo de la voz y era mi herramienta de trabajo. Pues, tira ahí tal al ruedo y aprenda a hablar y aprenda a manejar y los primeros días fue impresionante y uno tenía que ir aprendiendo. Pero entonces también ahí nos podemos ver identificados. Y en este también, porque es que todos manejamos unas situaciones difíciles en algunos momentos de nuestra vida que queremos estar muy fuertes, no nos pasa nada, pero resulta que hay unos avisos, ya sea una molestia muscular, o sea una tortícolis o una disfonía. Entonces vamos a mirar. Es un hombre de 50 años que es un gerente de una empresa de ventas. Consultó por una afonía por aparición súbita. Se levantó sin voz. ¿Qué pasa? No tengo gripa, no tengo nada. Con sensación de bloqueo de garganta y dificultad para hablar desde hace 3 días. Relata que en las últimas semanas ha experimentado altos niveles de estrés debido a tensiones en su trabajo, conflictos interpersonales con su equipo de trabajo y presiones por cumplir los objetivos de ventas en su empresa. Asegura que la situación le ha generado gran irritabilidad y en ocasiones su voz se apaga repentinamente cuando se enoja o se siente sobrecargado. Él no tiene ningún antecedente clínico o médico significativo, no tiene problemas previos en la voz. Sin embargo, él ha notado que su voz siempre cambia dependiendo del estado emocional en el que se encuentra.
volviéndose tensa o difícil de proyectar durante los episodios de estrés o de conflicto. Además, refiere sentir un nudo en la garganta en situaciones de presión, lo que empeora el hablar de forma prolongada o cuando él se siente frustrado. Entonces, un diagnóstico inicial que pudiéramos dar es una afonía funcional asociada a alteraciones emocionales. El estrés, la ansiedad, las emociones intensas están afectando su capacidad vocal, provocando una disfunción en la coordinación de los músculos vocales y un cierre inadecuado en las cuerdas vocales. Un plan de manejo que es muy común que se le pueda dar a una persona, dime a Beatriz. Luza, me haces pensar en cómo muchas personas por ansiedad tienen que estarse aclarando permanentemente la garganta. Sí. Y uno a veces, la voz, uno la siente diferente cuando la persona está ansiosa, está estresada. Cuando empezamos a conocer las personas con las que trabajamos, uno dice, ¿qué pasa con esa persona que físicamente la vemos normalita, pero su voz es diferente? O sea, ahí tenemos que tener atención plena, estar ahí como muy conscientes de con quién estamos y qué le está pasando a la otra persona. En un manejo, un plan de manejo, sí o sí, esa persona, independiente de ir donde el médico general, el otro, va primero a psicología. Esa persona necesita acompañamiento y una evaluación psicológica para abordar ese componente emocional. Si no abordamos ese componente emocional, Lina, preparando esta conversación, nos contó un caso supremamente bonito de una persona con un tema de voz, con una disfonía totalmente profunda y el componente principal eran sus emociones y su situación personal en la cual estaba viviendo. Técnicas de relajación, necesita para manejar el estrés, técnicas de respiración, técnicas como de visualización, todo lo del tema emocional. Terapia de la voz, obviamente. La idea es que para mejorar todo ese manejo de voz, ella necesita que esa relajación también vaya a esa musculatura vocal y a esa técnica de la emisión. O sea, se relaja él, pero no solamente se relaja él desde la parte emotiva, sino también relaja todos sus músculos. Control de la carga emocional a través de las prácticas de autocuidado, de gestión de emociones en el ámbito laboral. O sea, todo eso ¿quién nos ayuda con esto? Un terapeuta. Que si a todos nos dijeran, si todos tuviéramos presente lo importante de tener un terapeuta cerca, creo que resolveríamos muchas situaciones que estamos viendo en muchas otras enfermedades y en este caso en nuestra voz. Y obviamente también se le recomendaría un reposo vocal para reducir esa irritación de las cuerdas vocales. Eso es como de manera general. Pero ahora, Lina, dinos cuál es tu sugerencia cuando nos encontramos con una persona con una disfonía o con una fonía, en este caso era una fonía, pero que inmediatamente detectamos que ese componente es emocional. Bueno, desde Just, la crema de lavanda y la crema de enebro creo que son súper buenos aliados. Eh, yo aquí no tengo lavanda hoy, tengo enebro, entonces yo me voy a hacer el masajito con el enebro. Voy a quedar oliendo, pues ya estoy oliendo a pura hierba, Vamos a dormir muy Delicioso. pero rico hoy. delicioso. Entonces, digamos, en este caso, el masajito que les mostré ahorita, que hicimos en el segundo caso, pues aplica súper bien, pero también en este tipo de disfonías, la tensión viene incluso desde pues de toda esta parte cervical, incluso desde el cuero cabelludo, incluso si podemos empezar a bajar desde ahí, porque uno los toca y son súper rígidos, entonces empezarnos como a hacer masaje en toda esta zona que viene acá, pues como que nos coge todos los trapecios, esternocleidomastoideos, venir hasta hombros, llevándonos como los deditos y tenemos quien nos haga el masaje también rico, pero si no nos podemos hacer el automasaje hasta donde alcancemos, eh, trayendo
siempre como buscando liberar la tensión, porque es una zona donde hay mucha tensión, incluso también aquí a nivel retroauricular. Esta zona también se tensiona bastante, entonces como bajar por detrás, incluso acá, como Duele. donde, donde En empata el como con óvulo. el lóbulo de la oreja, Ujú. es un puntico que es muy doloroso a veces, hay mucha tensión. Entonces, la lavanda pues la lavanda es súper conocida pues por sus propiedades relajantes para estados nerviosos, entonces pues muy indicado acá donde hay como un componente emocional muy grande. Y si a esa lavanda le echamos Antiestrés. antiestrés, a eso yo, unas goticas de antiestrés, mejor dicho. Súper Ah, bueno porque listo. también además va a ayudar a promover un buen sueño, porque muchas veces también esto se asocia a insomnio, porque hay Bursitis. preocupación. Es que la paciente que Luza les hablaba ahorita, en ese momento, eso fue hace muchos años, tenía 27 años, médica y con una afonía total. En ese tiempo yo no tenía estos recursos, pero mejor dicho, como uno se vuelve amiga porque era una paciente después de tantos años, un año y más en terapia, eh, era súper claro el componente emocional. Lo que pasa es que ahí también le toca a uno tomar decisiones que lo Permitir. mueven de la zona de confort Ujú. y que no es tan fácil. Por eso también aquí es Sí. súper importante el acompañamiento desde la parte psicológica, ¿cierto? Desde el Ujú. enfoque con el que uno se sienta cómodo, pero esa parte del acompañamiento psicológico es fundamental, ¿sí? También acá, mientras nos hacemos esos masajitos, también podemos acompañarlo como con esos movimientos laterales de cuello que nos ayuden a liberar como toda esa musculatura a nivel pues como cervical, ¿sí? Como hacer esto donde sintamos acá el estiramiento del músculo, pero también cuando volvemos al centro, como él se relaja. Entonces, importante ahí que los movimientos que hagamos hacia un lado, si los hacemos 3 veces, al otro lado los hagamos 3 veces, si los hacemos dos, entonces dos para que no vamos a generar un imbalance ahí, pues como a nivel de la musculatura, ¿sí? Eh, pero, pero sí ayuda bastante. Y el enebro hace parte de la línea del movimiento, pero pues tiene un efecto como de calor en el músculo, entonces ayuda a ir liberando todas esas tensiones. Entonces, Ujú. por eso este me parece que es fundamental, porque además también ayuda como a calmar el dolor. También a este, como hablamos ahorita del aceite de manzanilla en inhalación, el Ujú. aceite de manzanilla podría ser vehicularizado con el enebro, porque de todas maneras la manzanilla también tiene propiedades antiinflamatorias y Ujú. también calmantes. Entonces, también en ese caso funcionaría en la manzanilla. Dina, ¿cómo te parece que tenemos un comentario? Y si tienes un consejo, yo quedé con disfonía después de que me intubaron por una cirugía de urgencias. ¿Cómo pudiéramos, qué recomendación le pudiéramos dar a ella como para ir aclarando un poquito y relajando después de esa entubada que es tan común también esa situación? Lo que pasa es que hay que considerar muchas cosas y ya si algo podemos resolverlo pues como por el interno, pues o conversar, porque hay que mirar hace cuánto fue esa Ah, cirugía, sí. Ujú. qué pasó, si quedó una lesión orgánica o no, porque a veces luego, pues muchas veces es simplemente que, pues o simplemente no, porque pues si una intubación, Ujú. o sea, eso Nada fue fue simple. algo importante, ¿cierto? Pero de todas maneras queda todo, pues muy inflamada toda esa musculatura y hay que darle tiempo a que el cuerpo también es muy sabio y el cuerpo también toma su tiempo en cicatrizar, en desinflamar y después de una cirugía que fue importante, mucho Ujú. más, ¿cierto? Entonces a veces es un componente inflamatorio, pero otras veces es que hay una lesión de algún nervio, a veces es el laringeo recurrente, puede haber una parálisis de cuerda vocal eh, que esté compensada o no, eh, no se sabe cómo quedó la cuerda, en qué posición, ¿sí? Entonces ahí Ujú. hay cosas
que Hay que preguntar. pueden, pues que afectan o que hacen que el manejo sea diferente. De todas maneras, en esos casos, sí lo que es claro es que queda mucha tensión a nivel de la musculatura extralaríngea y como hay tensión, entonces hacemos mucha fuerza, entonces hay fatiga, ya tiene la disfonía, puede incluso a veces generar dolor. Entonces, digamos que el manejo desde Just yo diría que sería Enebro, con enebro, si hay mucho dolor incluso podríamos meter también óleo óleo. 31 eh, y lavanda, ¿sí? Ujú, Y listo. habría que hacer masajes, pero yo creo que ahí de todas maneras sí es muy importante el manejo por el foniatra, pues o por el vocólogo. Y obviamente pues para que esa persona pueda acompañarlo, pues tiene que haber un diagnóstico súper claro desde el otorrino y tiene que haber una prueba diagnóstica, ojalá una videoestroboscopia, que soporte eso para poder iniciar el manejo. Pero como estas alternativas nuestras son naturales, pues nada de esto está contraindicado y puede sí ayudar por lo menos a relajar esa musculatura, porque es una sintomatología que es muy incómoda, fatiga y además es dolorosa y a veces puede haber incluso, pues no sé si sea el caso, alteraciones a nivel respiratorio, Ujú. ¿sí? Entonces, como que las respiraciones son muy cortas, las inspiraciones son muy audibles, pero todo esto nos puede ayudar. Genial. Para ir cerrando, me encanta la metodología que implementaste, Luza, con los casos. Y la invitación es a que luego cada uno, si tiene su tema particular, pues Ok. nos busque, nos escriba en Ujú, el Instagram, o si está aquí alguien que sea su consultor también, pues se canalice. Yo quisiera rescatar algo en Just, y es que nosotros no somos una cultura de la prevención, y de la mano de Just nosotros ujú, aprendemos a crear en nosotros la rutina, los hábitos de prevención, como tú lo ponías ahorita, atomizo, o sea, nosotros somos un país con picos respiratorios todo el año, con unos climas cambiantes, o sea, los picos gripales ya ni siquiera son los de marzo y los de octubre, ya todo el año vive colapsado, todo el tema ujú, del sistema respiratorio por los contagios que hay. Entonces, aprender, colocarme leucasol en la ducha, si estuve dando una charla, si estuve en una actividad por mucho tiempo hablando, hacer toda la parte de relajación. Voy a hacerlo previo a esa actividad en donde va a tener el esfuerzo vocal. Hago mi relajación, cojo mi crema de lavanda, tengo descontracturada toda mi zona de cuello, hago el ejercicio de descongestión de todos estos senos paranasales para mejorar la captura de aire. Bueno, tantas cosas. Eso es el valor de lo ujú. terapéutico, que siempre trabaja la prevención, el alivio y afortunadamente muchas veces se llega a la sanación, ¿cierto? Que es el Así ideal. es. No Así Ujú. sé qué es. quieras aportar, Linis, para cerrar, Luza. No, que ahí leí que la persona que habló de la cirugía dice que ya pasaron 3 años de la cirugía. De todas maneras, mira, acá está conectada a este live una vocóloga muy tesa, que es Clara Toro Arango. Eh, digamos que con ella hace un manejo súper integral. Yo pienso que ella te puede orientar mucho al respecto, desde la parte terapéutica de la voz, ¿cierto? Y ya con nosotras te podemos orientar como desde la parte de Just. Y no, pues ya con la invitación pues como de Beatriz a cerrar es pues primero darles las gracias por haberse sumado a este espacio. Eh, Qué rico que cada vez más gente conozca de Just, porque es muy enamorador, eh, que, bueno, que este es mi primer espacio, de estos, por fin me lancé al mundo de las redes y que podamos seguir construyendo juntas, Ujú. que podamos seguir haciendo pues como trabajo en equipo y contando siempre pues con usted. Mm. No, Bueno, no, maravilloso. Yo y quiero dar, también pues la invitación es a cuidarnos, o sea, todo parte del total, autocuidado y acordémonos que podemos estar haciendo esto gracias a este instrumento que tenemos. ujú, que hay que cuidar. Entonces, que lo fortalezcamos, que lo cuidamos, que lo cuidemos, que lo afinemos.
Yo también quiero como cerrar y una de las conclusiones que quiero dejar pues como en todos los que estamos hoy aquí conectados es que esos síntomas no los dejemos como un síntoma más. Conversemos, si no tenemos de terapeuta, si no tenemos esa persona cercana a quien le podamos contar qué es lo que estamos sintiendo o por qué situación estamos pasando, busquemos la manera de que entendamos por qué está el síntoma. Quiero que siempre pensemos que una disfonía, una afonía, un dolor muscular, todo tiene una razón. Y es preguntarle a ese cuerpo nuestro a través de muchas preguntas, de conocernos mucho, qué pasa, qué está pasando en nosotros y en la medida en que nos interpretemos mejor, en que nos entendamos mejor, en que nos amemos más, en que reconozcamos que no somos las super maravillas, pues es que tenemos muchas, nos equivocamos, no en todo rendimos, nos podemos dar esos permisos, que a veces porque, por exigirnos un mundo de cosas es que llegamos a la enfermedad. Entonces, mil gracias. Beatriz, ¿tú qué quieres? Cierra. Y me encanta también que estemos acá unidas trabajando desde muchos saberes por el bienestar de todos. Bueno, esperamos haber cumplido las expectativas. Nos pusieron audiecitos que les parecía novedoso que abordáramos la aromaterapia desde esa nueva disciplina. La hemos hecho con otros campos de acción. Así que bueno, abiertas también a sugerencias. A nuestra comunidad JUS llegan muchas personas del área de la salud y sé que todos tienen mucho para aportar. Sé que con Lina también y con Luza seguiremos haciendo mucho trabajo conjunto porque ahí hay mucha tela de dónde cortar para el bienestar de todos nosotros y esa conciencia del autocuidado. Muchas gracias a todos y feliz noche. No, Gracias. gracias, Beatriz, Lina, Gracias, Luna. Gracias, gracias. Lina. Chao. Una feliz noche. Gracias. Feliz noche.